María, nada de eso. Bueno, cada uno tiene sus tradiciones y aunque han rechazado los ritos antiguos, ahora crean ritos nuevos. Pero vamos a dejarlos y vamos a hablar acerca del rosario. Empezamos con un Ave María. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. El rosario es una oración que apareció muy poco a poco. Había unas formas de rezar que eran parecidas al rosario, pero que no eran el rosario, y luego fue desarrollándose. En el año 1200 los dominicos lo promovieron mucho, pero la primera vez que el Papa no solamente aprobó, sino manifestó su apoyo al rosario fue en el año 1469, en el que, a ver si es 1400 o 1569, a ver dónde lo tengo escrito. Bueno, la verdad es que escribió el Papa Pío V, escribió: el rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro en cada 10 Avemarías y tratando de ir meditando, mientras tanto, la vida de nuestro Señor, completando así el método de oración ideado por los padres de la Iglesia. Así que vamos a ver las 4 ideas principales de esta frase del documento del Papa. Entonces se llamaban una bula papal, que se llamaba, ¿cómo se llama? Consueverunt Romani Pontifice. Están de acuerdo los romanos pontífices. Yo creo que es el año 1569. He dicho el año equivocado. Entonces, lo primero que dice es llamarlo rosario o salterio de la Virgen María. ¿Qué es un rosario? Un rosario es un sitio donde hay muchas rosas. Rosario, donde hay muchas rosas. Un jardín de rosas o un campo de rosas es un rosario. Con el tiempo también se habló de la corona de rosas que representa el rosario. O sea que uno de los nombres que le daba el Papa es esas rosas, pero también lo llama salterio. Salterio es una palabra antigua que significa la colección de los salmos. En la Biblia hay muchos tipos distintos de libros. Empezamos con el Génesis y el Éxodo, luego hay libros históricos que nos cuentan la historia de Israel, lo que pasó con los jueces y con los reyes. Hay otros libros que son libros de sabiduría, que nos dan diferentes enseñanzas. Uno de los libros de la Biblia es los Salmos. Salmo es una palabra que significa himno o canto. Y los salmos son los himnos o los cantos que se utilizaban en el templo de Jerusalén para adorar a Dios. ¿Y cuántos salmos hay? Hay 150 salmos. O sea que, la mayoría de los salmos son alabanzas a Dios. Algunos salmos dan gracias a Dios. Otros salmos son de petición de perdón por nuestros pecados, o petición de ayuda ahora que Israel está en situaciones muy difíciles. O sea que son himnos y poemas que el Espíritu Santo inspiró. Muchos de ellos los escribió el rey David mismo,
o se le atribuyeron, muchos otros fueron escritos después, y se utilizaban en la liturgia del templo. También se utilizaban en la liturgia de la sinagoga. La sinagoga es muy diferente del templo, porque en las sinagogas no se ofrecen sacrificios. En el templo se ofrece un sacrificio cada día, y luego hay gente que ya trae animales para que se ofrezcan sacrificios, y se piden bendiciones. El templo, solamente había un templo. Sinagogas es donde se reúnen los judíos para rezar, para escuchar la palabra de Dios y rezar. Y parte de la ceremonia de la sinagoga es cantar algunos de los salmos, algunos de los himnos. O sea que los salmos son diferentes himnos que el Espíritu Santo inspiró, para que fueran maneras de alabar a Dios, de cantar o de recitar a Dios. En la iglesia primitiva, cuando los primeros monjes, gente que se fue a vivir al desierto en el año 250, empezó la corriente de los monjes yendo de gente dedicándose a vivir vida de aislamiento en el desierto. Empezó en Egipto, donde hay muchos desiertos, o sea que uno puede elegir muchos sitios donde ir, ¿no? Y uno de los más famosos fue San Antonio, no San Antonio de Padua, sino San Antonio del desierto. ¿Y qué hacían los monjes en el desierto? Pues leían la escritura, buscaban, ¿no? Rezaban, y muchas veces los monjes del desierto recitaban los 150 salmos cada día. 50 un rato, 50 otro, 50 otro. Al principio no eran de 50, pero empezó a haber esa tradición, que los ermitaños y luego los ermitaños que empezaron a vivir juntos en monasterios, una de las cosas que hacían era recitar los 150 salmos cada día. Con el tiempo, hubo mucha gente que no era capaz de leer o no era capaz de memorizar, porque hay gente que se aprendía los 150 salmos y los repetían cada día. Y entonces empezaron a recitar 150 Padre Nuestros. Y entonces tenían una cuerda con nudos, o hacían a veces una cuerda con unas bolitas, y tenían o 50 o 150. O sea que eso empezó a existir poco a poco, esa tradición de los monjes rezar los 150 salmos e irlos contando con la cuerda, con los nudos. Eso existió por muchos años. Y más gente empezó a imitar a los monjes. A decir, pues si los monjes están tan cerca de Dios, yo puedo estar también cerca de Dios, recitando, si no sabían los salmos, porque la mayoría de la gente no sabía leer, pues recitando los Padre Nuestros. Poco a poco eso fue cambiando, pero por eso, y en el siglo X y XI, cuando se confirmó la oración del Ave María, más y más gente empezó a rezar los 150 Ave Marías, en vez de 150 Padre Nuestros, o en vez de 150 Salmos. Por eso el Papa Pío V dice, el rosario o el salterio de la Santísima Virgen, que es considerarlo como una serie de alabanzas a Dios a través de la Virgen María. Eso fue el origen del rosario, lo iremos explicando un poco más, pero el Papa, cuando aprobó el rosario y dijo que esto es algo que le ha ayudado a mucha gente y que hay que promoverlo, lo llamó el rosario o el salterio de la Virgen María. Y dijo, esa es una oración que está al alcance de todos. ¿Por qué está al alcance de todos? Porque no hace falta saber leer. Todo el mundo puede aprender el Ave María o
el Ave María y luego con el Padre Nuestro. Todo el mundo puede aprender los misterios. O sea que en un tiempo cuando muy poca gente sabía leer y no podían leer la Biblia y no podían leer los salmos, esta fue una oración que ayudó a mucha gente, y eso es lo que lo decía el Papa. Esta es una oración al alcance de todos. O sea que en vez de verla una oración para los que solo sabían leer, que eran los monjes y poca gente más, esta es una oración que la puede rezar todo el mundo. Y decía, consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María. O sea que el resumen que el Papa Pío V daba del Ave María es no simplemente repetir unas oraciones, sino es repetir las palabras que el ángel le dijo a María y repetir también las palabras que Isabel le dijo a la Virgen María. Después, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Como veremos, eso es la raíz bíblica del rosario y nos conecta no solamente con la Virgen, sino con Jesús, porque las palabras del ángel y las palabras de Jesús se centran no solo en María, sino en Jesucristo, ¿no? Que es el que se hace presente en ese momento en el ángel y que es el que se hace presente cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel. O sea que, repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Ave Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor. O sea que desde que oficialmente se aprobó el rosario, tan importante como las Ave Marías y la secuencia de Padre Nuestro, 10 Ave Marías y Gloria y 50, es esa meditación en los misterios de la vida de Jesús, mientras uno recita las Ave Marías. O sea que eso es lo que dijo el Papa. Vamos a ver entonces el Ave María. El Ave María es una oración que aparece por primera vez en el año 500, en el que vemos que varios de los santos unen esos dos pasajes del Evangelio de San Lucas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso es del capítulo 2 de San Lucas, cuando el ángel anuncia a María, y luego las palabras de Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Esa tradición de repetir esas palabras aparece con cierta frecuencia, aunque no era la oración más común. Pero vemos que aparece en varios santos que juntan esas dos oraciones. Y luego, en el año 1200, uno de los papas añadió el nombre de María y el nombre de Jesús. Cuando el ángel anunció a la Virgen, dijo, Dios te salve, llena de gracia. El Papa dijo, debíamos rezar, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y cuando Isabel recibe a la Virgen María, le dice, bienaventurada, bendita tú eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Y ese Papa añadió el nombre Jesús. O sea que es en el año a ver si encuentro exactamente el año en el que el Papa Urbano, a principio del siglo XIII, o sea, en el año 1200, añadió al Ave María la palabra Jesús, la palabra Dios te salve María y el fruto de tu vientre Jesús. O sea que esa oración ya se iba haciendo más y más popular. Y es acerca de ese tiempo también en el que alguien, no sabemos quién, añadió
la segunda parte del Ave María, que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea que esa es una oración que no viene de la Escritura, aunque tiene dos conceptos muy importantes, de hecho son tres conceptos muy importantes que vienen de la Escritura. El primero es llamar a la Virgen Madre de Dios. Ese es un título que se le había dado a la Virgen desde el año 250. Una de las oraciones más antiguas a la Virgen aparece escrita por primera vez en el año 250, que se llama: Bajo tu protección nos refugiamos. No, ¿cómo lo digo yo? Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas y nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Esa es la oración más antigua que se encuentra en la Iglesia acerca de la Virgen María. Y tiene mucho parecido con la segunda parte de la Ave María, porque decimos Santa María, Madre de Dios, es llamarla con el mismo título. Bajo tu protección nos reconocemos Santa Madre de Dios. Y luego dice, bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios, o sea que nos acogemos como pecadores. Por eso Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. El hecho de que todos somos pecadores es algo que está muy presente en la Biblia. Lo dice San Pablo, todos pecaron, todos hemos pecado, todos necesitamos a Jesús. Y Jesús, cuando empieza su vida pública, empieza diciéndonos: arrepiéntanse y hagan penitencia. Primero reconozcamos nuestros pecados. O sea que el Ave María tiene esa referencia a la Virgen Madre de Dios, a que somos pecadores y que necesitamos ayuda. Y la tercera cosa que dice la segunda parte de la Ave María es: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea que se centra tanto en la vida presente como en la vida futura. Es una cosa que viene de la Biblia, que Jesús ha venido no solamente a arreglarnos en esta vida, sino a prepararnos para la vida futura. O sea que los tres elementos que están en la Ave María, aunque en la segunda parte, aunque no salen de la Biblia, están los tres muy presentes en la Escritura. O sea que el Ave María es una oración bíblica, basada en la Escritura y basada en los temas de la Escritura. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, no entendí bien cómo entiendo que empezamos con los salmos, 150 salmos, eso lleva a los 150 Padre Nuestros, pero de ahí, ¿cómo se llega a los 150 Ave María? O sea, el rosario, cuando lo estableció el Papa, ya eran 150, eran 3 partes del rosario. Cada una de las partes del rosario tiene 50 Ave Marías, o sea que en total son 150 Ave Marías. Sí, o sea, pero no fuéramos independientes a los 150 Padre Nuestros. O sea, la gente fue cambiando, cuando fue creciendo más y más la devoción a la Virgen, sobre todo a través de los dominicos, que promovían mucho conocer a Jesús a través de la María, promovieron esa oración que en vez de decir 150 Padre Nuestros, diríamos 150 Ave Marías con un Padre Nuestro y un Gloria antes y al final. O sea que esa fue una evolución que apareció popularmente y la gente respondió a ella. En vez de decir, no, preferimos los Padres Nuestros, más y más la gente dijo, qué bonito, acudir a la Virgen María. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo he escuchado, Padre, que la segunda parte del Ave María, o sea, Santa María, se le acredita a Santo Domingo. Santo Domingo. En el año 1400 hubo un dominico que dijo
que la Virgen María se le apareció a Santo Domingo el año 1200 y que le dio el Ave María. Pero desde 1200 hasta que lo dijo este señor, que se llamaba, ¿cómo se llamaba este señor? Un sacerdote que promovió mucho el rosario, no me sale ahora. No hay ninguna otra referencia a esa aparición de la Virgen. O sea que no sabemos si es una leyenda o si tiene algo de verdad, pero no está confirmado por ningún otro testimonio histórico. No tenemos ningún documento de San Domingo que nos diga, a mí se me apareció la Virgen. Este sacerdote dice, a San Domingo se le apareció la Virgen, pero no fue 200 años más tarde. Hay quienes defienden que no, quizá no es una leyenda, sino que hay algo de verdad, pero no tenemos seguridad de que eso es como sucedió. Es muy probable que el Espíritu Santo fue motivando la piedad popular y respondiendo también a ese impulso de los dominicos de rezar más a la Virgen, siguieran lo que el Espíritu Santo había ofrecido a la piedad popular. Pero es también posible que se le apareciera la Virgen a San Domingo, no lo sabemos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué significa repetir las palabras del ángel? Hay mucha gente, muchos santos que han tenido mucha devoción al rosario. San José María, del fundador del Opus Dei, le gustaba decir, a todo el mundo, si han tenido un momento muy importante en su vida, que jugaban al deporte y marcaron el gol que les hizo campeones, o si uno fue parte de la obra de teatro y ella tuvo el rol principal, a la gente que ha tenido un momento muy importante en las Olimpiadas, les gusta que le recuerden, tú eres la que ganó el medalla de oro en las Olimpiadas. Sí, gracias, qué bueno que te acuerdas, ¿no? Cuando repetimos las palabras del ángel, le recordamos a la Virgen María el momento más importante de su vida. El momento en cuando ella se enteró de que Dios estaba viniendo y que ella estaba llamada a ayudar a que Jesús entrara en el mundo, pero también el momento en que la Virgen consiguió decir sí. La Virgen podía haberse asustado y salir corriendo, la Virgen podía haber dicho, no sé, pregúntale a mi madre. En vez de eso, la Virgen preguntó lo que no entendía y luego dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una de las maneras más bonitas de responder a la presencia de Dios, diciendo, yo estoy aquí a lo que haga falta. O sea que cuando rezamos esa oración, le estamos recordando a la Virgen aquel momento que ella recuerda con tanta emoción. Sabiendo que fue el Espíritu Santo el que la movió a poder responder con fe, en vez de responder cuánto me va a costar esto y cuánto me van a dar o lo que sea, ¿no? O sea, es recordarle a la Virgen ese momento. Y a través de recordar ese momento, intentar imaginar cómo la Virgen recordaba. Una de las cosas que dijo el Papa, muchos papas han aconsejado rezar el rosario para crecer en nuestra fe y para luchar contra lo que nos separa de Dios, invocando la ayuda de la Virgen. Y el Papa Juan Pablo II, en el año 2002, escribió una carta que se llama El Rosario de la Virgen María. Y ahí animaba a rezar el rosario y luego añadió los misterios luminosos. Pero decía el Papa, el rosario, aunque es una oración vocal, que nos puede ayudar repitiendo las oraciones, nos puede ayudar a calmar un poco la cabeza, que estamos ahí con todas las cosas que nos vienen, repetir los Ave Marías es algo. Pero la oración, el rosario es una oración contemplativa.
en la que contemplamos la vida de Jesús con María. Y decía en esa carta, aportación apostólica, para la Virgen, los misterios del rosario no son verdades de fe que hay que creer. Para la Virgen, los misterios del rosario son memorias personales. Ella se acuerda cómo se sorprendió que Dios estaba viniendo al mundo y que Dios quería contar con ella, cómo pues la pena que tuvo cuando no había sitio para el niño y al mismo tiempo la confianza que tenía. Cada uno de los misterios del rosario para la Virgen es una memoria personal. O sea, que decía el Papa Juan Pablo II, como decía el Papa Pío V, ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor, contemplándola con la Virgen. O sea que en el rosario hacemos dos cosas. Honramos a la Virgen recordándole los momentos más importantes de su vida, cuando ella se enteró y se convirtió en la Madre de Dios. Y al mismo tiempo contemplar los misterios con la Virgen, con la misma emoción con los que la Virgen recordaba. Varias veces nos dice, especialmente el Evangelio de San Lucas, que María conservaba estas cosas en su corazón ponderándolas. O sea, en cada una de estas cosas que meditamos, la Virgen pasó tiempo ponderándolas. Esto es así como Dios está actuando en este mundo, de manera sorprendente, de manera que a veces entiendo y a veces no entiendo. O sea que el rosario tiene, el Ave María tiene esa repetir las palabras, unirnos a la Virgen en recordándole el momento más importante de su vida y aprendiendo de ella. Esa es la raíz bíblica más importante del rosario. Lo último que quería yo decir del Ave María, en las iglesias ortodoxas no utilizan la segunda parte del Ave María. Y es un poco, a mí no me gusta decirlo, pero ha pasado muchas veces que a veces los ortodoxos, los católicos, ellos también se llaman católicos, consideran su iglesia universal, aunque luego la dividen en la iglesia de Rusia y la iglesia de Grecia y la iglesia de Serbia, pero para ellos, todo lo que sea añadir cosas nuevas, dicen, no, tiene que ser todo como lo hicimos al principio. Por eso nunca han incorporado la segunda parte del Ave María. Pero luego sí que incorporaron otra cosa distinta, ¿no? Dice aquí, las iglesias ortodoxas y orientales solo consideran la primera parte como válida, pero agregan algunas veces la expresión, porque es el Salvador de nuestras almas que tú amparas. O sea que la Iglesia siempre ha tenido esa idea de que no estamos venerando una tradición que se fosiliza, que se ha quedado como hecho de piedra, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a entender poco a poco nuevos aspectos de la misma verdad. Hoy, en las lecturas que hacemos los sacerdotes del breviario o de la liturgia de las horas, hay una lectura de un santo que se llama San Vicente de Lérins. Es un santo que creó un monasterio en el que se educaron muchos sacerdotes y muchos obispos y muchos santos en el año 400 en Francia, 400 y 500. Y escribió un pequeño tratado acerca del desarrollo de la doctrina. Y dice, una doctrina que nos viene del Evangelio es como un niño pequeño que tiene todos los elementos, los brazos, los ojos, pero que puede crecer
a llegar a ser un adulto. Un señor mayor es la misma persona que un niño pequeño, no se le ha añadido nada nuevo, pero todo se ha desarrollado. Pues lo mismo pasa con la doctrina de la Iglesia, que cosas que empezaron, que estaban ya allí, poco a poco han ido creciendo, adquiriendo todo su esplendor. Con lo cual, decía San Vicente de Lerins, sería muy triste que nos quedásemos encallados en la doctrina original sin dejarle que se desarrolle, aunque no se puede cambiar nada esencial. El desarrollo de la doctrina tiene que creer las mismas cosas sin cambiar nada esencial, pero desarrollando todo el potencial que tiene. Por eso el rosario es una manera de desarrollar esa fe que tenía la Iglesia desde el principio, y con la ayuda del Espíritu Santo, sin cambiar nada esencial, desarrolla esa manera de honrar a Dios, pasando tiempo con la Virgen María, recordando aquellas palabras en las que se hizo presente nuestro Dios. ¿Alguna pregunta? Además, por aclaración, ¿cómo debemos entender meditación y contemplación, o son sinónimos? Son sinónimos. Quizá hay un poco de diferencia técnica, pero para mí la diferencia es reflexionar personalmente en las cosas, en la manera que Dios ha actuado, para ver cómo Dios sigue actuando ahora. ¿Alguna otra pregunta del desarrollo de las oraciones en la Iglesia? Bueno. El rosario puede interpretarse de muchas maneras distintas. Una de las maneras que más ha motivado a mucha gente es ver el rosario como una poderosa forma de intercesión. A través del rosario le pedimos a la Virgen María que nos ayude. Decía San José María, el rosario es el arma poderosa que tenemos los católicos en la lucha contra nosotros mismos, contra lo que nos separa de Dios. Es muchas veces cuando no sabemos qué más puedo hacer yo para controlar mi genio, qué más puedo hacer yo para tener más, para ser un poco más paciente, o para rezar el rosario. Y parte de la idea de que acudir a la Virgen María es una intercesión poderosa es porque sabemos que la Virgen María puede pedirle cosas a Jesús y Jesús no se las niega. El ejemplo más claro es el de las bodas de Caná. En el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús ha hecho ya los primeros discípulos en el Jordán, ha conocido a Pedro y a Andrés, a Juan y a Santiago, a Felipe y a Natanael. Lo siguiente que sucede es, dice, había una boda en Canaá, en Galilea. Y Jesús fue con sus discípulos. Y allí estaba también su madre. No nos dice más. No sabemos si era un pariente, no sabemos casi nada, pero sabemos. Cuando uno va a Canaá, hay dos sitios que claman el sitio de Canaá, pero está bastante cerca del pueblo de Nazaret, donde creció Jesucristo, como a 3 kilómetros, ahí en el valle. Nazaret está en la montaña, y ya cuando uno baja al valle, ahí está Canaá. Y hay una iglesia del siglo V y te venden vino de Canaá.
Hay gente que hace vino y te lo intentan vender y es un vino muy malo. Pero tiene esa cosa, que es el vino hecho con las viñas de allí, ¿no? Y nos dice que en medio de la fiesta, la Virgen, la Madre de Dios, se dio cuenta de que ya no tenían vino. Y le pidió a su hijo, a Jesús, fue a la Virgen, a Jesús y le dijo, no tienen vino. ¿Y qué le dijo Jesús? No es mi problema. Jesús utiliza ahí palabras palabras que a veces parecen un poco duras, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver contigo y conmigo? O mujer, en vez de decir, madre mía. Pero bueno, son palabras, algunas de ellas simbólicas, que mucha gente ha visto que está reconociendo a su madre como la imagen de la mujer, la nueva Eva. Así se refiere a Eva, ¿no? La mujer. Pero bueno, cuando Jesús dice, no he venido a este mundo a preparar, a arreglar a la gente que no sabe preparar su boda, la Virgen sabe que su hijo no le puede negar esto. Y la Virgen le dice a los sirvientes, ven ahí el que está en la esquina. No dice eso, pero dice, vayan, ven el que está ahí con el pelo largo, hagan lo que él les diga. Y Jesús, aunque le había dicho a su madre que eso no era su problema, Jesús hace el milagro de transformar el agua en vino. O sea, lo importante no es tanto lo que Jesús dice, sino lo que Jesús hace. Él adelanta el tiempo mesiánico porque se lo pide su madre. La Virgen no pide cosas para ella misma. No es que vaya y dice, pues ahora que mi hijo es el Mesías, voy a pedir que me compre una lavadora, ¿no? Porque ya no quiero ir al río, ¿no? O voy a pedir que la gente que no me cae bien, que se les quite, que se les caiga el pelo, ¿no? Pero la Virgen pide cosas que ella sabe que pueden ser parte de la misión de Jesucristo. De hecho, vemos como eso el vino en las bodas es como una anticipación de la Eucaristía. Pero lo que está muy claro es que Jesús, que su madre, la Virgen, sabe cómo pedir a su hijo las cosas que necesitamos. Y Jesús, aunque quiere decirle que no puede decirle que no a su madre cuando ella pide como tiene que pedir para nosotros, no para ella. O sea que ese es uno de los aspectos del rosario, ¿no? Que acudimos a la Virgen porque a través de ella sabemos que Jesús no le va a negar las cosas que de verdad necesitamos en nuestra alma. De la misma manera que dio vino a aquellos jóvenes, al mismo tiempo nos puede dar ese vino espiritual que nosotros necesitamos. O sea que es bueno ver que cuando rezamos el rosario, estamos recordándole a la Virgen las palabras al mismo tiempo y meditando la vida de Jesús, pero al mismo tiempo le estamos pidiendo a la Virgen que nos ayude a ser mejores, que nos ayude en esa batalla espiritual. O sea que podemos ofrecer el rosario para que cuide del alma de un ser querido, podemos rezar el rosario porque tenemos una enfermedad y le pedimos a la Virgen que interceda delante de Jesús, y muchas veces rezamos el rosario simplemente para ser mejores, para que con la ayuda de la Virgen Jesús nos dé esa gracia que necesitamos. O sea que uno de los aspectos del rosario es esa intercesión, que la Virgen interceda por nosotros ante Dios. ¿Por qué necesitamos ir a la Virgen en vez de ir directamente a Jesús? ¿No sería mucho más fácil pedirle directamente a Jesús? Es interesante considerar que cuando Jesús empezó a ser presente la vida nueva, lo primero que hizo es crear una nueva familia.
la familia de los discípulos. Los que creen en Jesús no solamente son estudiantes de Jesús, sino que son ahora su familia, mis hermanos. Y en una familia, cuando alguien tiene necesidad, lo que hacen es ayudarse los unos a los otros. En mi familia, cuando hay alguna necesidad grande, mis hermanos vienen a mí, al Padre José, diciendo: Padre José, este sobrino tuyo tiene un examen, puede rezar especialmente. Ellos podían ir directamente, pero piensan, pobrecillos, piensan que yo estoy más cerca de Dios que ellos. Bueno, en una familia es normal que los hermanos se ayudan, y si hay alguien que está más cerca de Dios, pues que se le pida especial ayuda. La Virgen es el miembro de esta familia que está más cerca de Jesús. Con lo cual, no es que tengamos miedo de ir a Jesús, pero es que sabemos que Jesús la mira como madre y que por eso Jesús escucha a su madre, aunque Jesús nos escucha también a nosotros, tanto, pero es parte de sabernos familia, de sabernos tener una madre. O sea que ese poder de intercesión que aparece ya en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, es algo que más y más creció en la Iglesia. En la Iglesia, más y más la gente iba diciendo: pues si tenemos una madre en el cielo, ahí tenemos palanca, como dicen los mexicanos, ¿no? Ella es nuestra madre, ella puede interceder por nosotros. No es el único aspecto del rosario, pero es uno de los que ha ayudado a mucha gente cuando tenemos miedo a acercarnos a Dios, porque nos parece que no nos hemos portado bien, y si ahora le voy a pedir a Dios me va a dar un coscorrón y dice: ¿cómo te atreves tú a pedir? A veces es mucho más fácil acudir a la Virgen María. No es que la Virgen María sea más tolerante que Dios, pero Jesús quiso que tengamos esa presencia de una madre a la que no nos da miedo acudir, a pedir, aunque sabemos que no tenemos ningún derecho a que se nos dé. Es parte de eso, tener una madre, es algo que representa la misericordia de Dios mucho más. Y por eso Jesús quiso que tuviéramos una madre que nos puede ayudar a pedir sin tener miedo. Esto es lo que quería comentar hoy. En la próxima sesión, que va a ser el viernes que viene, porque voy a estar fuera el viernes siguiente, quiero comentar en otros aspectos del rosario, que son: el rosario es pasar tiempo con la Virgen María y que se nos pegue un poco su manera de confiar en Dios. El rosario también es cómo rezar el rosario. ¿A qué le prestamos atención? ¿Al Ave María? ¿Al misterio? ¿A las cuentas? ¿Cómo podemos meditar y al mismo tiempo simplemente repetir las palabras de una manera que sea con fe? O sea que en la próxima sesión hablaremos de la práctica del rosario y cómo podemos rezar mejor el rosario, de manera que nos ayude a crecer en nuestra vida de hijos de Dios en Jesucristo. Terminamos entonces con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. El rosario en sí mismo, Las cuentas. Las cuentas, ¿tiene alguna... ¿Cuál es su origen? El origen fue... ¿Cómo lo ve la Iglesia? Sí. El origen fue esa cuenta que seguían los monjes. En inglés le llaman un prayer rope, una cuerda de oraciones.
en el que contaban los salmos que habían hecho para saber dónde estaban, y que poco a poco llevó al rosario. Lo explicaré mejor en la próxima sesión acerca de la práctica de cómo rezar el rosario. Porque existen otras religiones que tienen algo similar. Esto es. Los hindúes les gusta contar las oraciones y tiene un parecido, pero en el rosario tiene 50 separadas de una manera especial, o sea que está dedicado solamente para recitación del rosario. Pero tiene parecido con gente que quiere repetir oraciones manteniendo la cuenta de cómo van. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No es una pregunta, padre. Es Solamente que quiero invitarles a todos. Mañana tenemos el Santo Rosario rezado en público en la calle, en la calle 90, frente a la iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo. Está entre Segunda y Tercera Avenidas. Muy bien. El lunes pasado, la fiesta de la Virgen del Rosario, lo hicimos lo mismo aquí. Recitamos el rosario delante de la iglesia. A las 10 de la mañana lo recitaremos en inglés y a las 12 del día en español. 7 de la madrugada. No. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Mejor que las 7. Muy bien. Pues estamos todos invitados. A las 12 del día. Muy bien. Pues mucho gusto y muy agradecido.